Por favor, si tiene la amabilidad de poner su teléfono en silencio, hermanos, para que nada le interrumpa. Romanos capítulo 7, versículo 6. Leemos la palabra, dice así. Dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Amén. Damos gracias a Dios. Padre, bendice esta noche la palabra que estaremos hablando. Necesitamos entendimiento, Señor, sabiduría. Este es un sermón de aquellos que requiere que todos nuestros sentidos estén enfocados, concentrados. Yo te pido, Señor, por los hermanos que en esta noche están aquí, para que seamos, Señor, edificados por la palabra, bendecidos por la palabra, ya que es en ella, Señor, donde está la vida espiritual que nos sostiene y nos ayuda, Señor, a continuar, a seguir adelante en el Evangelio, en nuestro cristianismo. Entre mayor entendimiento tenemos de tu voluntad, de tu carácter, de quién eres tú, más correcta es nuestra obediencia, nuestra adoración, nuestro servicio, Señor. Así que en esta noche te damos gracias por la palabra que estaremos hablando y que sea de edificación para nosotros. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Esta noche, hermanos, estaré hablando en un tema que titulamos El espíritu de los 10 mandamientos. Yo no sé si se recuerda que hace más o menos un mes aproximadamente yo di un tema que se llamó Israel y los 10 mandamientos, y ese día yo les estuve mencionando que íbamos a estar viendo varios sermones muy parecidos o más o menos como de la misma línea, por un estudio que he estado haciendo acerca de la ley, de la gracia, de los 10 mandamientos, para poder entender en un sano contexto, hermanos, estos temas que son un poco difíciles. Si uno no tiene un balance correcto, un entendimiento sano de estas dos enseñanzas, de la ley y la gracia, uno puede caer en extremos peligrosos, ¿okay? Usted puede caer en el extremo de hacer tanto énfasis en la ley, ¿sí? Tanto énfasis en la ley, relegar la gracia como a un segundo plano y acabarse volviendo usted legalista, ¿sí? Porque todo lo quiere basar en cuanto usted obedece, y eso siempre le va a causar el conflicto de estar juzgando al que obedece menos que usted, porque la letra de los 10 mandamientos escrita en piedra, nadie la puede obedecer a cabalidad como esta demanda. Siempre va a haber unos que la obedecen más, otros menos, y ahí es donde entra el legalismo de querer por fuerza hacer que todos la obedezcan a tu manera. Ese es el extremo de agarrar tanto la ley y relegar la gracia a segundo nivel, que te puede hacer caer en un legalismo. Pero está el otro extremo, que es agarrar tanto la gracia y abusar tanto de la doctrina de la gracia, poner la ley en segundo nivel de importancia y acabarte volviendo un libertino, ¿no? Porque en nombre de que la gracia lo perdona todo y se vale de todo, muchas personas han torcido esa enseñanza, la han llevado a un extremo, y entonces debe haber un balance, pero también debe haber un entendimiento, hermano, de lo que verdaderamente la Biblia enseña acerca de la ley. Este pasaje que leímos habla, hermano, de que nosotros no vivimos por el régimen viejo de la letra. Es una declaración bastante fuerte, sino que vivimos, dice, bajo el régimen nuevo del Espíritu. ¿Okay? Y mucha gente siempre quiere torcer lo que Pablo dice para enseñarte a que Pablo quiso decir lo contrario. O sea, Pablo era tan mal comunicador que, queriendo decir una cosa, siempre acababa diciendo lo contrario. Y para que tú interpretes a Pablo, según muchas personas, tú tienes que leerlo y luego lo que diga Pablo interpretarlo al revés. O sea, no quiso decir eso, quiso decir otra cosa.
Porque hay mucha gente que hace mucho énfasis en que Pablo lo que enseñó era que teníamos que ser perfectamente cumplidores de la ley, de los 10 mandamientos escritos en tablas de piedra, para poder ser justificados, porque así era la justicia del pecador antes de que viniera Cristo. Tengo mucho monitor, hermano, no sé si le bajan un poquito porque lastima. Antes de que Cristo viniera, ahora me quitaron todo. Antes de que Cristo viniera, la gente era justificada por su obediencia a los mandamientos escritos en la ley. Entonces mucha gente insiste que eso fue lo que Pablo enseñó, que vino Cristo y Pablo siguió enseñando que lo que tú tenías que hacer para ser justificado era obedecer la letra escrita en tablas de piedra a la perfección, porque obviamente la ley es inflexible, está escrita en tablas de piedra, las piedras no son flexibles, ¿no? Y da la casualidad que si tú quieres entender a Pablo, cada vez que tú leas a Pablo, tienes que entender al revés lo que él dijo. Entonces, aquí claramente Pablo dice que ya no vivimos bajo el régimen viejo de la letra, es decir, la justificación no es por tu obediencia a los 10 mandamientos escritos en piedra, eso es lo que está diciendo Pablo aquí, sino un régimen nuevo del Espíritu, es decir, en la gracia nosotros vivimos bajo una ley superior, donde ahora los mandamientos de Dios están escritos en nuestro corazón, pero no solamente están escritos en nuestro corazón, sino que ahora esos mandamientos, Cristo vino y en el tiempo del Nuevo Testamento, a los 10 mandamientos, Cristo nos reveló el espíritu de esos 10 mandamientos, es decir, el principio que hay detrás de cada uno de esos 10 mandamientos. Por eso la letra, por eso dice Pablo, no vivimos más por lo que dice puntualmente, porque la letra se queda corta, eso es lo que Pablo está queriendo decir. Ahora Cristo vino y expandió cada uno de los mandamientos a un principio mucho más amplio, mucho más elevado, donde a nosotros lo que se nos exige en tiempo de la gracia es todavía una moral más elevada que la moral del Antiguo Testamento. Pablo dijo claramente que no estamos bajo la ley, pero cuando nosotros los cristianos citamos eso, inmediatamente somos tomados por antinomianistas. Hace un tiempo yo puse un post en Facebook diciendo que no estamos bajo la ley, que estamos bajo la gracia. Yo digo eso porque está en la Biblia. Y una persona me comentó y me dice, entonces usted es de los que cree que podemos adulterar y podemos matar. O sea, se van al otro extremo. Entonces yo le comenté, le digo, ¿dónde dice eso el Nuevo Testamento? ¿Sí? No es cierto, nosotros no estamos bajo la ley en el sentido de que nuestra justificación no está en la ley, porque jamás la vamos a obedecer como Dios demanda, pero los principios morales de la ley siguen vigentes. Ahora escuche bien, lo que sigue vigente es el principio que se esconde detrás de cada mandamiento. Ahorita lo vamos a ver, no el mandamiento en letra. Escrito dice que es un régimen, dice el apóstol Pablo, un régimen viejo. Ahora vivimos por un régimen nuevo, el régimen del Espíritu Santo, donde ahora la gracia es muy diferente a la ley. La ley te decía puntualmente, haces esto y vivirás por esto. Y si no lo haces, pues tienes que ofrecer estos sacrificios para ser perdonado por tus pecados. Ahora en la gracia, nosotros lo que la gracia ha creado en nosotros es el deseo de santificación, algo que la ley no podía producir. Por eso es que cuando uno se convierte yo antes de venir a Cristo, yo ya conocía la ley. No tan bien, ¿verdad? Pero a mí ya me habían hablado de la ley y de los 10 mandamientos cuando yo no era cristiano. Yo ya sabía que habían 10 mandamientos, pero esos 10 mandamientos nunca produjeron en mí el deseo de ser santo y el deseo de guardarlos. La gracia es la que viene a producir en nosotros ese deseo, porque ahora estamos en Cristo, entendemos que Cristo nos ha justificado y entonces es el deseo que nosotros tenemos de querer ser santos, hermanos, porque Él es santo. Hoy vamos a estudiar bastante la Biblia. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Hoy traje mi Biblia. Generalmente predico solo con el iPad, pero hoy traje mi Biblia para tener la moral de preguntarles. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Así que nos vamos a tardar un poquito porque vamos a ver bastantes versículos, vamos a estudiar bastantes versículos. ¿Tiene algún problema con estudiar la Biblia mucho? No, la Biblia es lo más hermoso que hay. No debemos de tener el más mínimo problema en ver muchos versículos. Algunas veces el sermón se puede alargar 1 hora, 1 hora y cuarto,
Para mí un sermón de 1 hora y cuarto está dentro del rango de un sermón bueno. ¿Okay? También debe haber prudencia, no podemos irnos tanto al extremo. Pero alguien acuñó por ahí una frase un poco jocosa y la voy a mencionar y no con el propósito de ofender a nadie, yo les respeto mucho a ustedes, pero alguien dijo, ¿qué hacemos? ¿Le predicamos a la gente corto, o sea poco, para que no se aburra? Para que no se aburra, o sea, le predicamos corto, o le predicamos a la gente largo, o sea mucho, para que no sea burra. Pero nada más le comento eso, pero la idea, hermano, es de que debemos ser balanceados, ¿no? Ni tan corto, ni tan largo, sino que debe haber un balance en nosotros. Así que voy a empezar, hermano, por decirles, aunque ya abundé un poco en mi introducción, que cuál es el propósito de este sermón. Si usted no se va a llevar quizás el 70, el 80% del sermón, por lo menos lleves esto. Detrás de este sermón lo que perseguimos, o el apóstol Pablo perseguía al hablar tanto acerca de este tema, porque Pablo habló muchísimo de este tema, es que nosotros entendamos que detrás de cada uno de los 10 mandamientos escritos en piedra, el viejo régimen de la letra, hay un principio espiritual. ¿Okay? En el Antiguo Testamento la gente vivía por la letra escrita en piedra. ¿Okay? Pero ahora nosotros en el tiempo de la gracia, en el tiempo del Nuevo Testamento, nosotros vivimos por un principio que se esconde detrás de cada uno de esos mandamientos y que obviamente siguen vigentes. Todos los principios de los 10 mandamientos siguen vigentes. Obviamente la letra quedó limitada y ya no tuvo el alcance que tiene la gracia, ¿okay? Porque fue dada por un tiempo a los niños. Ahorita lo vamos a ver eso, que esa frase cuando Pablo habla de que la ley vino para agarrar a los niños de la mano y llevarlos a Cristo, ese término niños ahí se refiere a un periodo donde el Señor confió a su pueblo y les dio la ley para que la ley los cuidara a ellos. Y a eso le llaman niños. No es que eran niños en su edad, sino eran niños en su inmadurez espiritual. Pero una vez que ese ayo cumplió su trabajo de entregar a esos niños a Cristo, ahora dejaron de ser niños, dejamos de ser niños, nos volvimos hijos e hijas de Dios guiados por el Espíritu Santo. ¿Ok? Eso es lo que quiero que más o menos entienda. ¿De dónde saco todas estas conclusiones? Yo, aparte de este versículo, alguien me diría, pastor, de un solo versículo ya hizo usted una doctrina tremenda. No, es que no es un solo versículo, son demasiados. Vamos a ver unos así sin irlos explicando, donde Pablo siempre estuvo diciendo esto una y otra vez. La primera cita que vimos fue Romanos 7:6, ¿verdad? Ahora vamos a ver, prepare su Biblia, 2 Corintios 3, de 3 al 6. Les pido ahí en la proyección que estén listos. Casi todas las demás citas que siguen después de esta de Corintios van a estar en Romanos y luego en Gálatas unas y en Filipenses. Ok, 2 Corintios 3 de 3 al 6. Voy a utilizar todos estos versículos para ver por qué Pablo habló tanto de esto. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. Esta es la gracia escrita en el corazón. No en tablas de piedra. Si usted investiga, la alusión es a los 10 mandamientos, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, otra vez se refiere a la letra de los 10 mandamientos. No de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y el contexto de este versículo tan famoso, la letra mata, mas el Espíritu vivifica, es que la ley vino a decirle a las personas, esto es pecado, pero no te dio la capacidad de lidiar contra el pecado. Eso se refiere. ¿No? Mucha gente usa este verso para decir que no leas, que no estudies porque la letra mata. No, pero se refiere a que esa letra escrita en tablas de piedra, lo único que podía hacer era cuidarte y protegerte como a un niño, pero no te podía llevar directamente a Cristo. Hasta que obviamente Cristo vino, ya nos llevó. Romanos 3, 21 al 23. Escuche todo lo que dijo Pablo aquí. Dice, pero ahora, aparte de la ley,
se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La justicia de Dios ahora, hermanos, es en Cristo. Nosotros somos justificados en Cristo, no por tu obediencia a las tablas de piedra. ¿Por qué? Porque nunca las vas a cumplir. Lo que sí hemos sido llamados es a cumplir el espíritu que hay detrás de cada una de esos mandamientos. Romanos 4, 13 al 15. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. ¿Por qué fue dada, hermanos? Por fe, no por la ley. Moisés nunca conoció la ley. La ley vino 400 años después de Moisés, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Abraham no recibió las promesas por la ley. ¿Por qué? Por la fe, porque él le creyó a Dios. Y dice que eso le fue tomado por justicia. ¿Cuántos saben qué es la doctrina de la justificación? La doctrina de la justificación es una doctrina que enseña, hermano, que nosotros hemos sido declarados justos ante Dios. Porque somos justos, no, hemos sido declarados por la obediencia perfecta que Jesucristo rindió a la ley, y porque hoy nosotros creemos en Él, pero no solo creemos, confiamos en Él para vida eterna. Al final le voy a dar un ejemplo de la diferencia entre creer y confiar, porque creer y confiar es muy diferente. Hay mucha gente que cree pero no confía. Al final vamos a ver un ejemplo. ¿Qué cita leí, hermanos? Ok, vamos a la siguiente, Romanos 9:30, hermanos, 9:30 al 32. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Entonces dice que aquí en este pasaje, hermano, los gentiles dice que sin necesariamente ir detrás de la justicia alcanzaron la justicia. Se refiere a los gentiles que vinieron y creyeron en Cristo. Ellos no tenían ley, dice Romanos 2:15, que la tenían solamente escrita en sus corazones, como todos. Todos cuando nacemos con la ley de Dios escrita en nuestro corazón. Y ellos, sin estar siguiendo la Torá y los rituales y todo, cuando llegaron a Cristo alcanzaron la justicia. Y los judíos que tenían 1500 años siguiendo la ley, siguiendo la Torá, cuando vino Cristo, tropezaron en Cristo. Y en lugar de ser justificados por Cristo, quedaron más bien, dice Juan 1:12, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Obviamente no todos, hubo judíos que creyeron, Pedro fue uno de ellos, Juan, Pablo, etcétera. Pero se refiere a que en general la nación no creyó, por eso lo crucificaron. Vamos a ir a Romanos 10:3 al 4. Un montón de veces Pablo está diciendo esto y esto. Escuche. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Claramente ahí está. Aquel que cree en Cristo es justificado por Cristo, por la fe en Cristo. Este es el evangelio de la gracia, este es el evangelio de buenas noticias. Ahora sí vamos a salir de Romanos y vamos a ir a Gálatas. Gálatas 2. Tengo 3 citas más, 2 de Gálatas y una de Filipenses para los que están proyectando. Gálatas 2:21. Gálatas 2:21. Dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Para qué murió Cristo si mi justicia es por la ley? Mejor no hubiera venido Cristo y hubiéramos seguido todo como iba desde que Dios le dio la ley a Moisés. 1500 años después no hubiera venido Cristo, hubiéramos seguido y estuviéramos ya casi 4000 años justificándonos por lo mismo que se trataron de justificar ellos y que nunca pudieron. No tiene sentido. Gálatas 5:4. Gálatas 5:4. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído.
Cuando a ti te entra el deseo de empezar a cumplir la letra de los 10 mandamientos y la duda de que tú no estás completo en Cristo, caíste de la gracia. Y te vas a meter a un montón de cosas y nunca vas a estar satisfecho, porque siempre va a haber alguien que va a cumplir mejor que tú la ley, siempre. Y ese te va a decir, a ti te falta. Por ejemplo, a mí mucha gente me acusa de que yo no soy salvo, porque dicen que hay varios mandamientos que yo no cumplo. ¿Okay? Pero esa gente que a mí me acusa, siempre va a haber gente que los va a acusar a ellos y les va a decir, ¿tú qué condenas al pastor Ríos? Si a ti te falta, yo la cumplo más que tú. Y a ese grupo va a haber otro grupo que le va a decir que la cumple más que ellos, y así sucesivamente hasta llegar a un legalismo extremo. Y nuestra última cita para hablar de esto que Pablo hizo tanto énfasis, Filipenses 3:9. Dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ahí está, más claro no se puede. Dice Pablo que él quería ser hallado en él, no con su propia justicia, aunque entienda el contexto, que Pablo antes de que se convierta está fielmente sometido a la Torá y a los mandamientos. Pero ahora Pablo dice, no, ahora Dios se halla mi justicia, no por la ley, sino por la fe en Cristo. Porque él entendió cuando comparó su justicia de él, tratando él de obedecer la ley, y la justicia que él recibió cuando entendió que Cristo vino a cumplir todas las profecías para morir por él y darle vida eterna. Él entendió que esa justicia era mucho mejor y que no era una justicia de la obediencia personal de él, sino de la fe en Jesús. Más claro no se puede. Pero ¿qué cree? Hay mucha gente que dice que Pablo quiso decir todo lo contrario. O sea, usted lea estos versículos y si usted quiere saber qué significan, voltéelos y entonces los interpreta. No, es que no puede ser que Pablo haya dicho tantas veces lo mismo, que haya sido tan enfático una y otra vez. Su justificación está en Cristo, su salvación está en Cristo, están completos en él. No se gloríen por la obediencia que ustedes puedan rendir a los mandamientos en piedra. Y él les dice, porque ya no estamos bajo ese régimen viejo de la letra. No, ahora estamos bajo un régimen nuevo del Espíritu, en donde ahora nosotros somos guiados por el Espíritu Santo. Hay infinidad de versículos que la gente cita para refutar todo esto que yo he leído. ¿Okay? Hay muchos versículos que cuando tú los lees, Pablo pareciera contradecirse, bueno, Pablo, ya dijiste que no es por la obediencia de la ley, que somos justificados en Cristo, pero entonces hay unos versículos en donde Pablo pareciera que da a entender que no, que sí es por la ley, y ahí es donde necesitamos tener entendimiento. Santiago, hay otro pasaje en Santiago también, que Santiago también dice, ¿verdad? Que si tú tienes fe y no tienes obras, eres mentiroso. Pero tú tienes que seguir leyendo el contexto de esos pasajes, porque luego más adelante dice que vivimos por una ley más perfecta y se refiere a la ley de Cristo. Le voy a dar un pasaje, le puedo dar muchos, pero le voy a dar un solo pasaje donde pareciera que Pablo nos manda a guardar la ley para ser justificados, pero que cuando lo interpretamos sanamente nos damos cuenta que no quiso decir eso. Romanos 2:13, y vamos a hacer una exégesis de este versículo. Y a mí me pueden traer cualquier versículo donde Pablo aparentemente me mande a guardar la ley, y después de que yo le haga una exégesis, siempre Pablo estaba diciendo lo contrario. No importa de qué libro de la Biblia. Escuche, Romanos 2:13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Y qué? Si tú interpretas este verso sin leer el contexto, ¿qué te está diciendo ahí? No, pues es que tú tienes que hacer la ley. Ahí está, tienes que guardar los 10 mandamientos. Entonces todos los demás versículos que leímos de Pablo se caen al suelo. No, es que hay que leer en contexto y hay que entender lo que Pablo está diciendo. En los versículos que siguen está la respuesta, pero no la vamos a ver ahorita, sino que le voy a hacer un panorama de los primeros 3 capítulos de Romanos. Mire, en los primeros 3 capítulos de Romanos, en el capítulo 1, Pablo le está diciendo a los gentiles que ellos son dignos de muerte y de condenación, porque ellos, aunque no recibieron la Torá escrita como los judíos, ellos tenían la ley de Dios en sus corazones. Y habiendo conocido a Dios por esa revelación, dice, no le dieron gracias ni le glorificaron. De eso trata todo el capítulo 1. El capítulo 1 de Romanos es una confrontación de Pablo a los gentiles, diciéndoles, ni crean ustedes que se van a salvar, diciéndole a Dios, Señor, a nosotros ¿qué nos vas a decir si no nos diste ley?
Pablo le dice, no, ustedes son inexcusables, les dice. Porque ustedes, habiendo conocido a Dios, no le dieron gloria, sino que comenzaron a honrar a las criaturas, comenzaron a honrar la creación. ¿Se acuerda de todo ese capítulo? Sí, lo hemos leído tanto que ya usted debe tener como una especie de por lo menos idea de cómo está ese capítulo. Habla del homosexualismo y todo eso. ¿De qué trata el capítulo 2? En el capítulo 2, ahora Pablo pasa a hablar con los judíos. Primero en el capítulo 1 le dice a los gentiles, ustedes no tienen excusa, tienen la ley de Dios escrita en su corazón. Ustedes conocen a Dios por naturaleza. Y ahora pasa a decirle a los judíos, ustedes están igual de perdidos que los gentiles. Eso es lo que les está diciendo. ¿Por qué? Porque ustedes, teniendo la ley, no la obedecen. O sea, los gentiles no la tienen y no tienen excusa para decir no la tenemos. Pero ustedes que sí la tienen, no tienen excusa para decir somos más santos, porque ustedes no la obedecen, aunque sean judíos. Por eso es que en el capítulo 3, Pablo les dice a todos, tanto judíos como gentiles, Pablo les dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Seas gentil y no tengas ley en piedra, pero la tienes en tu corazón, o seas judío y la tengas escrita en piedra, pero no la obedeces. Todos ustedes están destituidos de la gloria de Dios. Ahora sí, veamos el contexto en el verso 14. Vimos Romanos 2:13, ahora veamos el contexto del 14 al 16. Romanos 2, 14 al 16. Es que a veces uno en un versículo uno dice, ay, aquí dice una cosa, y no lees los que siguen, ¿no? Escuche, dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, a estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Y aquí está la respuesta de Romanos 2:13. Ponga atención, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. En otras palabras, ¿quiénes son entonces los oidores de Romanos 2:13? Nadie. O sea, perdón, ¿quiénes son los hacedores? Quise decir. ¿Quiénes son los oidores? Todos. ¿Y quiénes son los hacedores? Nadie. ¿Y quiénes son los justificados? Los que están en Cristo. Entonces usted no puede decir Romanos 2:13, yo voy a hacer la ley, porque Pablo me está diciendo que si yo soy hacedor de la ley, yo seré justificado. Lo único que Pablo está diciendo es que gentiles y judíos han sido oidores desde siempre, pero nunca han sido hacedores. Sino que la gente dice en el versículo final 2:16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los corazones conforme a mi evangelio. Ahí está la justificación verdadera, en la obra perfecta y la obediencia perfecta que Jesucristo le rindió a la ley. Usted me puede, mándame, si después de este sermón le queda duda, mándeme cualquier versículo de la Biblia que pareciera que diera a entender que hay que guardar la ley para ser justificado. Le vamos a hacer la exégesis de ese versículo y le aseguro que no es eso lo que ese versículo quiere decir. Ok, ahora vamos a entrar un poco a explicarles lo que quiero decir cuando refiero al espíritu de los mandamientos, porque yo sé que todavía no está quizás muy claro. Vamos a ver Gálatas 3:24 al 26. Gálatas 3:24 al 26. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. La palabra ayo, la palabra griega, se refiere o se aplicaba a un tutor, alguien que en aquel entonces, un padre de familia, dejaba encargado con este ayo a sus hijos. Y el trabajo de ese ayo obviamente era proteger a los hijos, cuidarlos, para que cuando vinieran los padres entregar a los niños. ¿Okay? La ley vino a cumplir ese trabajo antes de que Cristo viniera, de cuidar a los niños, ¿verdad? Los niños, me refiero a toda esa generación, hermano, de personas que antes que viniera Cristo, usted los ve actuando como niños. O sea, usted ha estudiado Éxodo. ¿Quién ha estudiado Éxodo? ¿Quién ha estudiado Jueces? Eran unos niños en el sentido espiritual. Por ejemplo, el Éxodo usted lo lee, siempre están haciendo berrinche. Por favor, queremos carne.
Estamos hartos de este maná liviano. Y Dios les da la ley. Y aún con ley nos queremos regresar a Egipto. Designen un capitán para que nos regresemos a Egipto. Niños, les jueces. Se levantaba un juez que los libertaba de sus enemigos, volvían a apostatar, volvían a pecar. Se levantaba otro juez, los rescataba de sus enemigos, y a veces ese juez era un niño también, por ejemplo Sansón. Era un niño fuertote y todo, pero que hacía cosas de niño. Entonces Dios les dio la ley a los niños para cuidarlos y protegerlos mientras venía el padre, mientras venía el padre de familia. Para darle un ejemplo de la vida práctica y entender más o menos la diferencia entre la ley de escrita en piedra y el principio, más o menos le voy a dar un ejemplo. Vamos a suponer que usted, hermano, va a cruzar una calle transitada por muchos vehículos y usted lleva a su niño de 3, 4 años, usted lo lleva de la mano, ¿verdad? Ya camina y justo cuando llegan a la acera y están a punto de cruzar la calle, por lo general, ¿qué hace uno con el niño, hermano? Por lo general uno lo levanta, ¿no? Lo carga, porque tú sabes que no es seguro llevártelo de la mano. ¿Qué tal si en eso viene un carro, calculaste mal y no lo puedes arrastrar? Entonces, por lo general yo hacía eso, yo agarraba a mis niños de 3, 4 años y los cargaba. Y cruzaba cuando veía que era seguro cruzar. ¿Ok? Pero si tu hijo tiene 16 o 17 años, no tienes que darle la mano ni tienes que cargarlo. ¿Qué es lo único que le tienes que decir? Que tenga cuidado. Ok, vamos a cruzar. ¿Están listos todos? Sí, estamos listos. Ok, crucemos ahora. Pero no tienes que necesariamente darle la mano o necesariamente cargarlo. Entonces la ley hizo ese trabajo con los niños antes de que viniera Cristo. La ley tomó a los niños de la mano, los cuidó para que no se hicieran daño y los cuidó también para que no dañaran la sociedad. Esa fue una de las razones de la ley. La ley cumplió varios propósitos. Uno, mostrarle a la persona que era pecador. Es lo primero que la ley hace. Tú la ves, es como un espejo y te ves todos tus defectos. Esa es la primera razón. La segunda razón de la ley también fue que sirvió para señalar al pecador a Cristo. O sea, yo soy la ley, tú no me puedes cumplir y te señalo un salvador. Tú necesitas un salvador. Necesitas un salvador. Y la tercera fue de alguna forma poner una restricción al pecado. O sea, a nivel nacional en Israel la ley restringía el pecado, que no se propagara, que la nación no cayera en una anarquía, en una corrupción total. Y aún así muchas veces habían pecados terribles en la nación, pero sin ley hubiera sido peor. Entonces, más o menos eso es el ejemplo. La ley vino, agarró a los niños de la mano, los cuidó, los protegió, los abrazó para que no se hicieran daño y no le hicieran daño a los demás. Pero el espíritu, fíjese ahora cuando nosotros estamos en el espíritu, ya nada más el padre le dice a su hijo de 16, 17 años, cuidado. O sea, ya no le da el mandamiento en sí, sino el principio. ¿Cuál es el principio? La seguridad del niño, la seguridad de tu hijo. Tú quieres que esté seguro. Otro ejemplo, por si no les queda muy, muy claro. Cuando tú vas manejando y tú llegas a una luz roja, ¿esa luz roja qué significa? Pare, ¿no? Pare. Es una palabra, en inglés es stop y en español es pare. Es una palabra, nada más. Cuando tú llegas ahí y tú te detienes, tú estás cumpliendo una ley. Pero esa ley tiene un principio detrás de esa ley, ¿sí? Esa ley no la pusieron para irritarte, para que tú llegues ahí y empieces a renegar, voy tarde. O sea, cuando alguien diseñó esa ley no dijo, ¿sabes qué? Diseñemos esta ley para provocar que la gente llegue tarde y que se irriten ahí en la luz y que pierdan tiempo. Aunque no venga otro carro, que pierdan tiempo ahí, no importa. O sea, los que diseñaron esa ley no fue esa fue la letra de la ley. Pero ¿cuál es el principio? Tu seguridad. Mientras que la ley escrita te dice pare, una sola palabra, pero no te explica todo el trasfondo espiritual, por decirlo así. Eso es lo que hace la ley espiritual de Cristo, ¿sí? El principio detrás del stop, detrás de la luz roja es: no queremos que te lastimes, no queremos que lastimes a alguien, no queremos que te metas en un problema, no queremos que dañes tu vehículo, que dañes propiedad de terceros. ¿Sí ve? Mientras que la letra se queda corta diciéndote pare, pero no te explica todo lo que involucra dentro de ti emocionalmente y todo lo que eso despierta, el principio te dice muchísimas cosas. Y es en ese sentido que Cristo vino a expandir los principios de los mandamientos a un nivel mucho más elevado. Y ahora sí voy a empezar a predicar. No es cierto.
Vamos a ver, hermano, el espíritu de los 10 mandamientos. Vamos a irlo viendo uno por uno y vamos a ver el primer mandamiento. Éxodo 2, del 1 al 13. Este pasaje es conocidísimo. Todos debemos conocer Éxodo 20, ¿no? El decálogo, los 10 mandamientos. Éxodo es un libro tan emocionante. Le confieso, es el libro que yo más leo todos los años. Éxodo 20 del 1 al 13. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Ok? Fíjese, hermano, que aquí hay unas cosas importantes que destacar con respecto a este primer mandamiento, que ahorita quiero aclarar que hay gente que no le llama de hecho mandamiento y voy a explicar un poco por qué. ¿Ok? Pero este mandamiento habla de que debemos adorar a Dios. O sea, es el principio espiritual. El principio espiritual detrás del primer mandamiento es: debemos adorar a Dios. Todo mundo en esta tierra fue creado para adorar. Aún las plantas, aún los animales, porque dice: todo lo que respira, alabe a Jehová. Estaba oyendo por ahí alguien decir algo muy, muy sabio, que el nombre de Dios, Yahweh o sus derivados, porque hay gente que lo dice diferente, trata de alguna manera como de similar cuando uno respira. Es como el nombre de Dios. Por eso dice que cuando todo mundo se corrompió y el mundo se llenó de maldad, dice que Dios mandó el diluvio para quitarle el aliento de vida a todo el que tuviera aliento de vida en la nariz, en la tierra. Porque de alguna forma cada vez que respiramos, sin querer queriendo, como que decimos el nombre de Dios, ¿sí? Y no necesariamente que sea Yahweh en sí, ¿no? Nosotros sabemos que nosotros lo llamamos Jesús o lo llamamos Jehová, o otra gente que lo llama Yahvé, es exactamente lo mismo. ¿Ok? Pero me pareció un dato muy interesante. El principio detrás del primer mandamiento es ese: todo mundo debe adorar a Dios. Aún los incrédulos fueron creados para adorar, y si no están adorando a Dios, están adorando otra cosa. Es muy importante que entendamos, hermanos, a unos aspectos bien interesantes de este Dios al que hay que adorar. No es cualquier Dios. El Dios del cristianismo tiene unas características bien peculiares. Número 1, es un Dios que tiene un hijo. ¿Ok? Eso es bien importante. Número 2, es un Dios trino. Si no ese es el Dios que las personas están adorando, no están adorando al verdadero Dios. Y se lo puedo demostrar con el Antiguo Testamento, para aquellos que digan: no, pero es que la Trinidad y la deidad de Cristo es cosa del Nuevo Testamento. No, eso es cosa de toda la Biblia y es una doctrina del Antiguo Testamento también. En otras palabras, yo le podría decir que hay un montón de religiones que no están adorando al Dios de la Biblia. Unitarios, musulmanes, mormones. ¿Y qué cree? Aún los judíos no están adorando al Dios de la Biblia, porque la Biblia dice que el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Así de fácil. No, pero es que ¿cómo se atreve a decir eso si es nuestra Biblia? Nos la dio a nosotros. Pero Jesús dijo claramente: el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Esa es una doctrina bíblica, hermano, que nosotros debemos de entender, que cada vez que adoramos a Dios, es un Dios que tiene un Hijo y es un Dios trino. Vamos a hablar de la Trinidad, ya estoy preparando esa enseñanza próximamente. ¿Ok? Mire, quiero disertar un poco acerca, hermano, de que hay gente, de hecho son rabinos, los que aseguran que este primero de hecho no es un mandamiento, ¿ok? Sino que más bien es una presentación de Dios, porque si lo lee usted bien, léalo bien en su casa, esos versos que leímos, no hay ninguna orden ahí. Lo voy a leer una vez más. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Pareciera que ese es el mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí, pero no, porque es en el segundo mandamiento que reprende la idolatría, no en este mandamiento. En este mandamiento Dios solamente se está presentando a sí mismo. ¿Ok? Está haciendo un llamado a Israel para entrar en pacto con ellos. Y esta es la razón por la que muchos creen que no es un mandamiento, porque no hay una especificación. Ahora bien, le voy a decir algo que a lo mejor es la primera vez que usted lo va a oír, ¿ok?
Cuando Dios llama, hermano, a Israel a entrar en un pacto con él, Israel ya entiende el concepto de pacto. No es la primera vez que ellos, o sea, Israel no empiezan a decir, ¿un pacto? ¿Qué es eso, Señor? Nunca hemos oído de un pacto. ¿Nos puedes explicar? No. Dios hace un pacto con Israel, pero Israel ya tenía una noción de lo que era un pacto. Porque en aquel entonces, hermano, en el oriente se hacían pactos entre un soberano y sus vasallos, entre un señor y sus siervos. Entonces, cuando Israel comenzó a oír que Dios iba a entrar en un pacto con ellos ya tenían el concepto de lo que era un pacto. Y los pactos en aquel entonces tenían más o menos esta estructura, hermanos. Más o menos 3 características principales de un pacto en aquel entonces era que en la primera parte del pacto el soberano se presentaba ante los vasallos y les decía lo bueno que había sido con ellos. Les hacía como una remembranza, ok, yo soy fulano de tal y les he hecho estos favores, les he hecho estos beneficios. Esa era la primera parte del pacto. Por eso es que cuando vemos ahí y vemos Éxodo 20, los primeros versículos, Dios se presenta así. Porque Él quiere que ellos entiendan que está entrando en un pacto con ellos y que se asocien con los pactos que ellos ya saben que todo mundo hace. ¿Ok? La segunda parte, hermanos, en la estructura de estos pactos antiguos era que después seguía una lista de instrucciones, ¿ok? De mandamientos, los cuales traían bendiciones si tú los obedecías o maldiciones si los desobedecías. Obviamente en el contexto de un pacto de un soberano que no era Dios, era juicio, podía destruir al pueblo, ¿verdad? Por haberse rebelado en contra de lo que él esperaba del pueblo. Y por último, la tercera característica, hermano, de esos pactos antiguos era que justo al medio del pacto, justo en la mitad, ponían una señal del pacto. ¿Ok? Esa señal era para que los vasallos siempre se acordaran de que había un pacto que habían hecho. Por eso el cuarto mandamiento, que es guardar el sábado, está exactamente a la mitad. Si usted cuenta las letras, está exactamente a la mitad de los 10 mandamientos. Y por eso Dios siempre les pasa diciendo a ellos, acuérdate del día de reposo. Acuérdate de mi día de reposo. ¿Por qué? ¿Qué los está llamando a recordar? El pacto. Esa es la señal, es una señal entre el soberano y el vasallo de que hay un pacto entre ambos. ¿Ok? ¿De dónde sacamos esto? Bueno, de la historia. Vamos a leer Génesis 15, 9 al 10, porque la historia secular también es importante. Acuérdese que hay libros más antiguos que la Biblia. Génesis 15 del 9 al 10. Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tortola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad. Y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Qué pasaje tan extraño. Cuando yo estaba recién convertido, hermano, y lo leía, ¿qué es esto? No entiendo qué es esto. Esto sucedió 400 años antes de que Dios le diera la ley a Moisés en el monte Sinaí, más o menos 400 años antes. Y aquí Dios está haciendo otro pacto, pero está haciendo un pacto con Abraham. ¿Y sabe qué modelo de pacto está usando Dios? Un modelo de pacto en el que Abraham ya estaba acostumbrado, porque así se hacían los pactos en los pueblos. Por eso cuando yo leía este pasaje yo decía, pero, porque de hecho si usted lee todo, Abraham hace todo lo que Dios le dice, corta los animales. Y Abraham, hermano, está ahí esperando. Yo cuando leí dice, ¿qué espera Abraham? Y comienza a espantar las aves de rapiña, porque dice que comienzan a bajar las aves de rapiña a posarse sobre la carne, sobre los animales muertos. Y se tarda tanto Abraham ahí, hermano, que hasta le agarra sueño y se duerme. Entra una gran oscuridad, dice, y él se duerme. Y Abraham estaba esperando algo. Y es que Abraham sabía que en aquel entonces, cuando un soberano hacía un pacto con un vasallo, partían unos animales y ambos pasaban en medio de los animales, el soberano y el vasallo, y eso significaba que habían entrado en un pacto. Vamos a leer el versículo 17, ahí mismo en Génesis 15, pero el verso 17. Escuche. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego se paseaba por entre los animales divididos. ¿Quién creen que era ese? Ese era Dios. Dios. ¿Ok? Dios paseándose en forma como de un horno ardiente y como de una chimenea de fuego. Abraham esperó muchas horas, hasta se durmió, pero finalmente hubo un momento en que Dios hizo la parte del pacto que consistía en caminar en medio de los animales, tal y como Abraham sabía que eso seguía en el pacto. Porque Abraham conocía cómo los pueblos de su alrededor entraban en pacto con un soberano.
Por cierto, este pacto es bien espectacular, porque es un pacto unilateral. Abraham no pasa por en medio de los animales, solo Dios. ¿Y sabe por qué? Porque Abraham no tenía nada que hacer, lo único que tenía que hacer era creer. O sea, no es un pacto como el sinaítico, donde Dios le dice a Israel, harán esto, esto y esto. Si lo hacen, vendrán estas bendiciones. Si no lo hacen, vendrán estas maldiciones. Eso fue un pacto unilateral entre ambas partes, porque había que obrar, había que actuar. Pero Abraham no, Abraham solamente tenía que creer. Por eso él no fue necesario que caminara en medio de los animales. Quien quiera más información de esto puede leer un libro que se llama Treaty of the Great King. ¿Okay? Ahí puede sacar más información. Estos son escritos antiguos que preceden a la Biblia, donde se sabe que en Oriente esta era la forma en que se hacían los pactos, y que cuando Dios entra en pacto con Abraham y entra en pacto con Moisés, ellos ya entienden el concepto de pacto y que el pacto tiene una estructura. Vamos al segundo mandamiento. El segundo mandamiento, hermano, el principio espiritual es enseñarnos cómo debemos adorar. El primero es enseñarnos a quién debemos adorar. Debemos adorar a Dios porque ha sido bueno, nos ha bendecido, tenemos vida. A Israel le dijo, lo saqué de tierra de Egipto, y les hizo una lista de cosas. A nosotros no nos sacó de tierra de Egipto, pero no tendríamos vida sin Él. No estaríamos aquí hoy sin Él. Entonces, el segundo mandamiento, el principio espiritual es cómo debemos adorar. Vamos a leer Éxodo 20 del 4 al 6. Porque Él exige un cierto tipo de adoración, no cualquier adoración. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas abajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Este mandamiento se viola al introducir imágenes. Esa es la letra. Pero hay un espíritu detrás de ese mandamiento que va más allá de que meramente tú adores una imagen. Puede ser tú mismo, puede ser tu hijo, puede ser cualquier cosa, tu trabajo, cualquier cosa que tú pongas por encima de Dios. El espíritu ya en el tiempo de la gracia se extiende y la letra se queda corta. Jesús vino a hablar del principio de este mandamiento. Mire, veamos Mateo 22, 37 al 38, donde va más allá meramente de un tipo de adoración. Exige un amor fuera de serie, que es más, ni lo podemos cumplir. Escuche, Mateo 22, 37 al 38. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. ¿Ok? O sea que si tú no estás adorando a Dios de una forma sincera, estás violando el segundo mandamiento. Tú dices, no, pero es que no estoy adorando una imagen, porque la letra dice no te harás imágenes. Sí, pero es que Dios exige todo tu amor, toda tu mente, todo tu corazón, todas tus fuerzas. Si tú pasas aquí a arrodillarte y estás adorando hipócritamente, estás quebrantando el segundo mandamiento. Porque Dios exige todo de nosotros en ese sentido. De hecho, hermano, este mandamiento Jesús, por eso le digo, Jesús no vino a hacer más fácil los 10 mandamientos. No, Jesús vino a hacer más difícil. Pero ¿sabe por qué? Porque no somos nosotros los que lo cumplimos a cabalidad, sino es Él el que los cumplió. Él es el que los cumplió a cabalidad. El único ser humano que ha pisado esta tierra, que ha guardado este mandamiento, el gran mandamiento de amar a Dios con, dice, lo repito, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, es Cristo. Usted no, porque usted en cualquier momento que se enoje, se enoja con su hermano, se enoja con su esposa, se enoja en el trabajo, ya quebrantó este mandamiento. Porque ya le diste espacio a tu mente, a tu corazón, a tu alma, de desviarse de la verdadera adoración a Dios. Por eso yo a veces me río con la gente que quiere guardar la ley. Digo, es que usted es un violador de la ley en potencia, quizás más que yo, y todavía me quiere regañar. Vamos al tercer mandamiento, hermanos. Nosotros, hermano, no podemos amar a Dios con un amor perfecto, eso lo sabemos. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Nuestro amor es sincero, porque es que hemos sido lavados en Cristo. El tercer mandamiento nos enseña acerca de quiénes debemos adorar a Dios. ¿Quiénes? El primero, que hay que adorarlo. Segundo, ¿cómo? Tercero, ¿quiénes? O sea, nosotros. Éxodo 27. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre
en vano. ¿Ok? Todos los que profesamos a Dios debemos adorar a Dios. ¿Nuestra adoración es perfecta? No, nuestra adoración no es perfecta. Nunca lo ha sido y nunca lo será, porque nosotros somos seres humanos imperfectos, pero nosotros lo hacemos en el temor de que nosotros ahora somos llamados hijos e hijas de Dios. No voy a abundar en este porque es un poco parecido al tercero, pero vamos al cuarto, que este es el más solicitado, ¿no? Por muchas personas. Dice, el cuarto mandamiento nos enseña que Dios quiere darnos descanso espiritual del pecado. Ese es el espíritu del cuarto mandamiento, descanso espiritual del pecado. Obviamente con Israel fue específicamente porque fue una señal, ahorita lo vamos a ver. Éxodo 20 del 8 al 11, escuche. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Usted se acuerda dónde iba exactamente la señal de un pacto? Al centro del pacto. Bueno, el cuarto mandamiento, el día de reposo, está exactamente al centro de los 10 mandamientos. ¿Ok? Y este mandamiento, hermano, es uno de los más controversiales, obviamente, ¿no? Porque hay muchos cristianos que guardan el sábado y hay muchos cristianos que adoramos a Dios en domingo. A este mandamiento yo le voy a dedicar todo un tema, pero solamente le quiero decir algunas cosas aquí interesantes, hermano, acerca de este mandamiento. Es que el pacto que Dios hizo con Abraham es un pacto que Dios lo hizo prácticamente consigo mismo. Dios le cumplió su promesa a Abraham de darle un hijo por amor a sí mismo, porque Abraham era un pecador. Abraham se metió con Agar, hizo cosas que no tenía que haber hecho. ¿Ok? O sea, fue por amor a sí mismo. El pacto abrámico es un pacto que Dios hace consigo mismo. El pacto, hermanos, con Israel es un pacto bilateral donde Dios exige de ellos obediencia. Nunca lo cumplieron, jamás. Por eso es que Israel, si usted lee todos los profetas, quebrantaron el sábado mucho. Y Dios les decía, acuérdate del sábado. Acuérdate del sábado. ¿Por qué? Porque era la señal. Estamos en un pacto. Es un pacto unilateral. Yo te demandé cosas y estoy esperando que las cumplas. Pero ¿sabe qué es lo hermoso del pacto nuevo en el que vivimos? Que el Padre lo hizo con su Hijo. Mucha gente dice, no, yo estoy en el nuevo pacto, tengo pacto con Dios. No, nosotros estamos en un nuevo pacto porque el Padre hizo un pacto con su Hijo, con Jesús. Y Él fue el que cumplió ese pacto. Y es por eso que nosotros somos hermanos salvos por medio de su sacrificio. La promesa a Abraham, hermanos, fue una promesa triple. Fue una promesa a él: te bendeciré a ti, te daré un hijo. Una bendición personal a Abraham. Pero también hubo una bendición nacional: y de ti saldrá una nación. La bendición fue creciendo, personal, nacional. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Una bendición universal. Personal, Abraham fue bendecido por Dios. Nacional, de él salió una nación. Y luego universal, porque ¿cómo se cumplió esa promesa en Abraham? La promesa universal, por medio de Jesús. Porque Jesús es la simiente de Abraham en la cual nosotros somos salvos y somos benditos como familias de toda la tierra. Vamos a ver Éxodo 31, 12 al 13. Éxodo 31, 12 al 13, donde les voy a comprobar que es una señal y que no tiene nada que ver con usted, por cierto, si usted no es israelita. 31, 12 al 13. Habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo. ¿Por qué, Señor?, le dicen. Ahí está la respuesta: porque es señal entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. ¿Qué es? Señal. Eso es el día de reposo. El día de reposo de los 10 mandamientos es una señal. ¿Entre quién? Entre Dios y Israel. Señal de que hay un pacto. Le voy a hacer una pregunta. Esta señal le fue dada, hermano, a la gente que estaba al pie del monte Sinaí, no a los que no estábamos ahí. Se lo compruebo. Deuteronomio 5:15.
acuérdate que fuiste siervo, Deuteronomio 5:15, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová, voy a repetir porque ando ahí como perdido. Acuérdate de que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Escuche, subraya esas tres palabras. Por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. ¿Por qué, Señor? Oh, porque fuimos esclavos en Egipto. Ya. Fuimos esclavos en Egipto y entonces como fuimos esclavos en Egipto, nos sacaste y ahora nos has dado un día de reposo como señal de que tenemos un pacto contigo. ¿Quién de ustedes estuvo esclavo en Egipto? Ninguno. Que es una señal entre Dios e Israel. Eso es claro en la Biblia. ¿Ok? Eso es clarísimo. Voy a continuar. Pero voy a decirle algo antes de pasar al siguiente mandamiento. Número 1, era solo para Israel. Era solo una señal y el verdadero reposo es Cristo. Yo estoy preparando un tema sobre el cuarto mandamiento y lo vamos a ver próximamente. Vámonos al quinto mandamiento. El espíritu del quinto mandamiento nos enseña el deber de respetar y obedecer las autoridades establecidas por Dios. Eso es el espíritu del quinto mandamiento. Vamos a leer Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que este mandamiento lo quebrantan solo los hijos o también los padres? ¿Ah? Porque el mandamiento dice honra a tu padre y a tu madre. ¿Ah? Entonces, el espíritu de este mandamiento es, hermano, escuche, que debe haber una sujeción a las autoridades. Se extiende más allá de meramente los padres. Se citan a los padres porque son las autoridades inmediatas, pero todo lo que represente autoridad debe haber una sujeción. Y no solo los hijos quebrantan este mandamiento al rebelarse contra sus padres. Escuche, también un padre tolerante quebranta este mandamiento al no exigirle obediencia a sus hijos. O sea, si tú eres un padre que no le exiges obediencia a tus hijos, tú estás quebrantando el quinto mandamiento. Porque el espíritu del mandamiento va más allá de que tus hijos te obedezcan. Tú también debes entender que es un mandamiento que debes exigir esa obediencia de parte de tus hijos. Jesús vino y extendió, universalizó este mandamiento. Efesios 2:3, Pablo fue el que lo dijo, pero entendemos que es por medio del sacrificio de Cristo. Efesios 6:2-3, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Estuve investigando las palabras originales, hermano. En el hebreo, cuando Dios le dice a Israel, en la tierra que Jehová tu Dios te da, la palabra es Adamaj y se refería a Canaán, se refería a una especie, a un lugar geográfico específico. Es decir, les dice, honra a tu padre y a tu madre para que seas de bendición en la tierra que yo te doy. ¿Qué tierra es esa? Canaán, un lugar específico. En el tiempo de la gracia, eso se extiende a toda la tierra. Ya no es únicamente si tú obedeces ese mandamiento serás bendito en Canaán, sino en toda la tierra. La palabra original aquí fue Gai y se refiere al planeta Tierra. Cuando ya en Efesios vemos que este mandamiento es mandado a todos de una forma universal, ya no exclusivamente a Israel, sino a todas las personas que habitan sobre la tierra. Se universalizó este mandamiento. Sexto mandamiento, hermanos. El sexto mandamiento nos enseña a reverenciar la vida humana, porque el hombre ha sido creado a la imagen de Dios. Ese es el principio detrás de la letra. ¿Ok? Vamos a leerlo. Éxodo 20:13. No matarás. Creo que es de los más cortos, ¿no? ¿Cuál es? ¿Alguien ha dicho que Juan 11:35 es el versículo más corto de la Biblia? ¿Jesús lloró? Creo que es este, ¿no? No estoy seguro. Alguien cuente las letras y me trae de tarea eso. No matarás. Es importante que entendamos en el espíritu de este mandamiento, no prohíbe estrictamente el homicidio, hermanos. Perdón, prohíbe el homicidio, pero no toda forma de matar. ¿Sí? Prohíbe el homicidio, pero no toda forma de matar. Hay formas de matar permitidas. Una de ellas es la pena capital. La pena capital no está prohibida dentro de este mandamiento. Mucha gente tuerce este mandamiento. Si tú te vas a la letra, no, porque no podemos
quebrantar. No, pero es que hay un espíritu. Prohíbe, voy a leer acá, prohíbe el homicidio, pero no toda forma de matar. ¿Qué otra forma de matar estaría permitida, hermano, aparte de pena capital? Militar está permitido también. Mandado, Dios les dijo a los israelitas, vayan y maten a esos cananeos. Usted dijo una muy buena, defensa propia. Matar en defensa propia está permitido, así que no le busquen. No es cierto. ¿Qué otra forma de matar está permitida? Más o menos. Sí, es que no le entiendo más bien, por eso digo que más o menos. Es cierto, sí, como un homicidio imprudencial, ¿no? Que le llaman. Culposo, ok, es el término. Pero hay otra, cuando matas a un animal para comértelo, también es matar. También es matar, porque ahí no, la letra no dice no matarás a una persona, simplemente dice no matarás. Así que uno puede cazar, seguir matando. Pero este mandamiento, hermano, Jesús lo vino a elevar a una potencia tan exagerada que ahora no te puedes ni enojar con la gente. Mire, vamos a leerlo, Mateo 5, 21 al 24. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda y reconcíliate con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Sabe el principio a dónde se eleva? No a no matarás necesariamente. No, el principio, hermano, se eleva a amar la vida, amar a las personas, vivir en paz con los demás, perdonar al que te ofendió, tener un corazón sano, cosa que es difícil, hermano, porque lidiamos con todo tipo de gente que a veces te sacan de tus casillas, te provocan. Este mandamiento es bien difícil, hermano, porque no es necesario que yo le mate a usted físicamente. No es necesario. Con que yo me enoje con usted y comience a decir, con que yo comience a murmurar de ustedes. No, es que esos hermanos, qué barbaridad, y son unos necios. Los maté. ¿Se imagina, hermano, que las leyes civiles juzgaran por lo que pensamos? Hombre, hermano, todos estaríamos presos por homicidio, hermano. Pero le tengo una mala noticia. Dios nos juzga por lo que pensamos. No existe una ley civil. Se imagina que existiera una ley civil, no sé, que inventaran un aparatito que nos instalaran por aquí y que ese estuviera mandando una señal a las computadoras de la policía donde están saliendo todos tus pensamientos, y hubiera una ley que dijera cualquiera que piense en matar a alguien, métanlo preso. Pues todos estaríamos presos. ¿Quién no ha pensado en matar a alguien, hermano? En un flashazo la mente te traiciona, porque somos humanos. Entonces aquí hay algo bien interesante. Escuche, la ley escrita en piedras juzgaba la acción, el hacer o no hacer. Pero la ley superior de Cristo y del Espíritu Santo juzga la intención. Estamos, hermano, como dicen los hermanos de Honduras, hule, no sé qué significa eso, pero por donde, si no fuera porque Cristo, hermano, murió por nosotros, y ahora nosotros estamos tratando de ser lo más moralmente posible, pero es por la justificación que obtenemos en Él, estaríamos perdidos, hermano. Es más, en el tiempo de la ley, si tú estabas enojado con alguien, tú traías tu ofrenda, no había problema. Ahora no. Ahora Dios dice, no, deja ahí tu ofrenda y pídele perdón a la persona. O sea, ni la ofrenda quiere Dios. Pero tomamos, tráigala. Yo intercedo por ustedes. No, no es cierto. No, es que de por sí no dan, y luego si les da uno alas, hermano. No, sí, no, hay que tener un corazón puro, hermano. Dile, Señor, perdóname, voy a ofrendar, quiero hacerlo bien. Perdóneme, hermano o hermana. Vámonos al séptimo mandamiento, hermano, que ya me alargué un poco, pero les dije que me iba a alargar, ¿ok? Sobre advertencia no hay engaño, hermanos.
El séptimo mandamiento nos enseña que debemos guardar la santidad de la sexualidad. O sea, hermano, que este mandamiento viene como anillo al dedo, porque la sexualidad es uno de los pecados más recurrentes del ser humano. Y vino a elevar Jesús el espíritu de este mandamiento bien elevado. Ahorita lo vamos a ver, pero primero leamos el mandamiento en sí. Éxodo 20:14. No cometerás adulterio. Este mandamiento prohíbe todo aquello que destruya o dañe lo que Dios ha instituido. Génesis 2:24. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Eso es lo que busca proteger el mandamiento. Busca proteger a la familia, busca proteger al matrimonio. ¿Por qué? Porque el matrimonio, hermanos, es lo que de una mejor forma representa a Dios en esta tierra. Un matrimonio que refleja la gloria de Dios es lo que mejor representa a Dios en esta tierra. Mire Jesús cómo vino a elevar esto, hermano. Mateo 5:27 y 28. Oísteis que fue dicho, ahora sí estamos leyendo Biblia, hermanos. Es que no la leen en su casa, Dios conoce su corazón, lo está castigando. Dios no castiga, pastor. ¿Sí castiga? Claro que sí. Y duro le da a sus hijos. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. A veces alguien comete adulterio, hermano, y pues rápido nosotros, qué barbaridad, qué tremendo. Pero ¿y tu corazón? Porque quizás aquel lo llevó a un acto físico, o aquella persona lo llevó a un acto físico, pero hay otras cosas que son adulterio también ahora en los tiempos de la gracia. Yo me pregunto, ¿habrá alguna persona en este planeta que no tiene el don de continencia y que nunca ha tenido un pensamiento sexual hacia otra persona que no es su pareja? Yo me pregunto. Yo no sé usted. Pero escuche todo lo que hoy, hermanos, es adulterio en el tiempo de la gracia. En el tiempo de la gracia, la pornografía es adulterio. La pornografía es adulterio. Y si alguien tiene ese problema, le hago un llamado a que se aleje de la pornografía, especialmente en los matrimonios. La pornografía destruye los matrimonios. Un día voy a dar una enseñanza sobre eso, pero completamente a los jóvenes solteros les hace un daño tremendo. La pornografía crea en el cerebro los mismos efectos de las adicciones a la droga. Hace un daño cerebral. El sexting es adulterio. Las personas que se mandan imágenes sexuales por medio de teléfono. El coquetear con alguien que no es tu pareja es adulterio también. Tú no tienes que llegar a acostarte con la persona. El simple hecho de darle entrada, de empezar a coquetear, de empezar a buscar la oportunidad, de contemplar la posibilidad de que algo se dé ahí, que comiences a ser demasiado amable con una persona del sexo opuesto, cosa que no haces ni con tu pareja, pero porque hay una malicia en el corazón. Es adulterio también. ¿Qué más? Andar buscando personas, por ejemplo, con estos propósitos, aunque quizás ni las encuentres, ¿no? Pero tú quisieras encontrar a alguien. La mera intención es adulterio, porque Dios está mirando eso, la intención. Ya ven, no somos libertinos. Cuando decimos que no estamos bajo la ley, no nos referimos a que somos libertinos o inmorales. Nos referimos a que estamos bajo una ley superior del Espíritu. Estamos bajo el principio de lo que se escribió en tablas de piedra. El octavo mandamiento nos enseña la sanción divina de la propiedad privada. O sea, Dios quiere, hermanos, el espíritu de este mandamiento es bien hermoso. Vamos a leer primero el mandamiento. Éxodo 20:15, no hurtarás. Y este mandamiento, hermano, nos habla de que nosotros debemos de conformarnos, debemos ser personas conformes, debemos ser conscientes de lo que nosotros tenemos y debemos ser agradecidos con lo que nosotros tenemos. ¿Ok? Ese es el espíritu detrás de este. Y por último, faltan dos. El noveno, hermanos, Éxodo 20:16. El mandamiento noveno nos enseña la santidad de la verdad. Dios ama la verdad, Dios es verdad, Cristo es la verdad, el camino, la verdad y la vida. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
¿Ok? Aquí hay una oposición entre Dios, que es verdad, Satanás, que es mentiroso, Dios es luz, Satanás es tinieblas, y nosotros debemos, hermanos, hablar siempre con la verdad. Nos cuesta porque somos seres caídos. Nuestra tendencia es comenzar a mentir desde que tenemos 2, 3 años, ¿no? Ya comenzamos a mentir por todo. Es una tendencia que tenemos, entonces obviamente tenemos que dejar eso, pero es gracias a Cristo, ¿no?, que podemos ser salvos, porque ¿quién no ha dicho una mentira, hermano? Nunca en su vida. ¿Quién no ha dicho una mentira? A veces, hermano, no solamente decir una mentira es malo, también no decir la verdad es malo. A veces uno puede lastimar a alguien con palabras, o a veces uno puede lastimar a alguien con silencio. Callando también estamos mintiendo, estamos faltando a la integridad que Dios busca en nuestros corazones. Por ejemplo, en el matrimonio, si tú te peleas con tu esposa, tienes 2 opciones: hablas con ella y si no tienes buen temperamento la lastimas y la maltratas con palabras, o le aplicas la ley del hielo y la lastimas con tu silencio. Entonces hay un principio detrás de esto. Del último, hermanos, el 10º mandamiento nos enseña que no hay nada más engañoso que el corazón. Ese es el principio de este mandamiento. No hay nada más engañoso que el corazón. Éxodo 20:17: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Quién de ustedes nunca, hermano, ha codiciado algo de alguien? Tú ves a alguien su carro, ves su casa o ves su trabajo. Wow, qué buen trabajo tiene fulano. O no sé, le ves su torta y alguien se está comiendo, ¿no? Y dices, ay, qué rica torta de jamón. Cualquier cosa. Es bien difícil. El corazón dice que es perverso y engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Este mandamiento también nos hace un llamado, hermanos, a estar en contentamiento con Dios. ¿Okay? A estar agradecidos por lo que Dios nos ha dado. Yo no sé qué Dios le ha dado a usted, pero yo voy a estar agradecido por lo que Dios me ha dado a mí. Entonces este mandamiento es muy hermoso. Conclusión, hermanos, conclusión. ¿Por qué la gracia pesa tanto? Porque la gracia es algo que nosotros obviamente tampoco somos libertinos y creemos que gracia, porque hay una carta que Pablo le dice: no uséis de la gracia como fuente de libertinaje. Pero la gracia, hermano, la razón por la que pesa tanto es que Jesucristo, para poder nosotros estar en la gracia de Jesucristo, Él rindió una obediencia perfecta y perpetua a la ley de Dios. Por eso es que la gracia de Cristo pesa tanto, porque Él rindió una obediencia perfecta y perpetua a la ley. De 2 formas, escuche. Número 1, la obedeció a cabalidad. Y número 2, pagó por el pecado que nosotros nos merecíamos por no haberla obedecido. O sea, Él la obedeció a cabalidad y por eso no merecía el castigo, pero recibió todo el castigo que quebrantar la ley implica para que nosotros no recibamos ese castigo y podamos ser salvos en la gracia del Señor. ¿Cuántos creen en Cristo? ¿Cuántos confían en Cristo? Porque es algo diferente. Para la palabra creer, hermano, en el original se refiere a las 2, creer y confiar. No nada más creer, porque dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Hay que confiar también en el Señor. Estaba oyendo una anécdota y se la quiero compartir para ilustrarle la diferencia, ya voy a terminar. Pero dice que una vez un hombre que se dedicaba a cruzar la cuerda floja, ¿cuántos saben qué es eso? Que atan una cuerda y este hombre ató una cuerda en un cliff, ¿cómo sería la palabra? Un despeñadero, un cañón, no sé cómo le llame usted en su pueblo. Y atan una cuerda, hermano, de un lado hasta el otro y con una vara de equilibrio caminan sobre esa cuerda. Algunos ponen una red abajo y pues obviamente eso no tiene chiste. No. Y hay algunos, hermano, que no ponen ninguna red. Y si caen a su muerte, porque caen al vacío, a las piedras y todo eso. Entonces este hombre, hermano, iba a caminar sobre la cuerda floja sin red, sin ninguna protección. Y cuando se reunió toda la gente, hermano, que lo iba a ver, a hacer el acto,
Él, antes de comenzar a caminar por la cuerda floja, él comenzó a preguntarles: ¿cuántos creen que yo puedo caminar por esta cuerda? Y todos al unísono: sí, creemos que tú puedes caminar por la cuerda. Y así al mate como que iba a caminar, pero no, en serio, ¿cuántos creen? Y todos. Entonces se acercó particularmente a un joven y le dijo: oye, ¿tú también crees como ellos que yo puedo caminar sobre esta cuerda y que no me voy a caer? Y el joven le dijo: sí, claro. ¿Por qué? ¿Por qué crees que yo puedo hacerlo? Bueno, tú eres un profesional, a eso te dedicas. Yo no creo que sabiendo que no puedes, pues vas a caminar ahí sabiendo que te puedes matar. Yo creo que tienes confianza de que puedes hacerlo. Entonces el hombre le dijo: ok, ¿tú crees que yo puedo hacerlo? Sí, yo creo. Vamos a hacer algo. Voy a traer una carretilla y tú te vas a sentar en la carretilla y yo voy a cruzar, como tú sabes que yo no me voy a caer, y te voy a ir empujando en la carretilla mientras ambos cruzamos por la cuerda floja. Entonces el hombre le dijo: no estoy loco de hacer eso. Bueno, ¿no se supone que tú crees? Sí creo. Sí creía, pero ¿sabe qué? No confiaba. O sea, creía con el intelecto. Intelectualmente él analizaba las cosas. No, sí puede, porque seguramente lo ha hecho muchas veces. Además, con esa vara, pues él se equilibra, ¿no? Se va para allá y le hace aquí. Pero no confiaba aquí. Con todo su corazón, dispuesto a decir: creo y confío hasta el punto de entregarte mi vida en tus manos, para que si nos caemos, pues nos caemos, pero yo confío en ti hasta la muerte. Esa es la diferencia, hermanos, entre creer y confiar en Cristo. Hay mucha gente que está aquí hoy porque cree aquí, pero no confía aquí. Y nosotros tenemos que confiar, hermano, que si en este momento nosotros morimos, abrimos los ojos en el cielo con Dios, al lado de Cristo. ¿Ok? Así que con esa ilustración los dejo descansar. Vamos a orar.